Entonces, esperemos un segundo, es que no puedo ponerlo. Molalidad se identifica con esta palabra, mo o m minúscula, que son los mol de soluto que están en miligramos. Kilogramos. un kilogramo o en 1000 gramos ¿de qué? Solvente. ¿Y qué disolvente? Agua. Bien. Entonces eso significa molalidad, ¿ya? Dice, vamos a preparar de 320 a 350. Por ejemplo, este es un estándar que la guía no lo da. Vamos a preparar soluciones de 320 a 350. Yo les puedo dar 325, 340 y así sucesivamente. De solución de cloruro de sodio con la concentración de molalidad de 0,2 a 0,5 molalidad. Como indica el profesor mediante el siguiente procedimiento. Siempre vamos a verificar el reactivo existente en el laboratorio, que llegaría a ser el cloruro de sodio, Sal. la sal común que tenemos, ¿cierto? Dice, calcular la cantidad necesaria en gramos de cloruro de sodio y agua para preparar la solución. ¿Qué tenemos aquí? Son moles y nosotros necesitamos gramos, ¿ya? Pero se dan cuenta que nos están dando solución y la interpretación de la fórmula de molalidad están en agua, ¿cierto? No tenemos una concentración. ¿Cómo obtendríamos una solución? ¿Puedes repetir, por favor? Ya. Aquí nos piden que necesitamos los gramos de cloruro de sodio, ¿cierto? Pero nosotros como soluto tenemos mol, porque esta sal llega a ser el soluto, ¿correcto? Sí. Ya. Entonces, si la interpretación de molalidad son los mol de soluto, ¿qué son el soluto? La sal. Los mol no podemos pesar, así que nos dicen que vamos a necesitar calcular la cantidad de gramos de cloruro de sodio. Pero molalidad está en mol de soluto para 1000 gramos de agua. Los moles podemos transformar a gramos ¿con qué? Peso molecular. Y aquí nos están dando una interpretación de, vamos a utilizar 320 a 300 gramos de solución. Pero nuestra fórmula nos da 1000 gramos de agua. ¿De dónde vamos a obtener lo que es la solución? Esa era la pregunta. De la suma del soluto y del solvente. Bien. ¿Podemos hacer una suma entre estos dos? Sí. ¿Pero qué se debe? ¿Se puede sumar mol con gramo? No, tenemos que convertirlo a gramos. Bien, tenemos que transformar primero estos mol a gramos y recién vamos a sumar los gramos de soluto con los gramos de agua. Y así obtendríamos lo que es una solución, ¿cierto? Sí. ¿Sí o no? Sí, ¿cierto? Sí. Sí. Entonces, no va a estar tan complicado que entiendan esta parte, porque esa es la parte más difícil. Ya, entonces, tenemos la solución. Vamos a trabajar con una solución de 300 gramos de una concentración de molalidad a 0,4 molal, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos sacar los gramos de cloruro de sodio, pero si interpretamos, ¿cómo sería la interpretación de la fórmula? ¿Cómo interpretan esto? ¿Qué era molalidad? Soluto. Gramos. Mol de soluto en miligramos de agua. Bien. Entonces, interpretamos 0. ¿Cómo sería? Si la fórmula de molalidad son mol de soluto en 1000 gramos de agua, ¿cuánto sería 0,4 molal?
son 0,4 mol que están en 1000 gramos de agua. ¿Ya? Así se interpreta la fórmula, porque esta es la concentración. Entonces, ¿qué nos piden? Que obtengamos lo que son los gramos de cloruro de sodio. Y nos dan la concentración que ya la interpretamos. Y nos dan la solución que no tenemos con qué interpretar. ¿Qué vamos a realizar? ¿Qué me dijeron ustedes que debíamos de realizar? ¿Estos mol a qué? A gramos. ¿Cierto ya? ¿Y cómo transformo estos mol a gramos? Peso molecular. Aquí está el peso molecular. Cloruro de sodio, su peso molecular son 58,5 gramos por cada mol. Entonces, ¿cómo vamos a transformar? ¿Qué significa 58,5 gramos por cada mol? En 58,5 gramos hay un 58,5 en un mol. Bien, pero ¿qué? 58,5 gramos de cloruro de sodio están en un mol. ¿Y cuántos moles tenemos en la concentración nosotros? 0,4. ¿Cuántos serán los gramos de cloruro de sodio para 0,4 mol? 0,4 por 58,5 dividido entre 1 son 23,4 gramos de cloruro de sodio. Estos gramos podemos transformar aquí. ¿Podemos utilizarlo? Sí, se puede. ¿Por qué? Porque están en masa. No se puede, porque no hemos interpretado la concentración con la solución. Lo único que hemos hecho es transformar estos 0,4 en gramos. ¿Qué quiere decir? 23,4, que son estos 0,4, están en 1000 gramos de agua. Esta concentración es la misma de aquí de abajo, solo que estos moles los transformamos a gramos, pero siguen en la misma cantidad de la concentración, que son 0,4 molalidad. ¿Me entendieron esta parte de aquí? Sí. Sí. Ya. Entonces ya pasamos a lo más difícil. Entonces, si tenemos los gramos de soluto y tenemos gramos de disolvente, ¿podemos sacar solución? Sí. 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 Ya, entonces, ¿cuánto sería la solución? 23,4 gramos de soluto más los 1000 gramos de agua. Son 1023,4 gramos de solución. Ahora, ¿cómo haríamos para interpretar ya los gramos de cloruro de sodio? Si ya tenemos solución, tenemos que interpretar esta solución con esta solución, ¿cierto? Restaríamos los gramos del solvente con la solución. No. Claro, estaría bien si nos pidieran los gramos de cloruro de sodio de esta solución. En 23,4 gramos de cloruro de sodio están 1023 gramos de solución. En 1023,4 gramos de solución hay 23,4 gramos de soluto, ¿sería? No, de solución. ¿Cuántos habrán en 330? Bien. Entonces vamos a interpretar lo que son los gramos. 23,4 gramos de cloruro de sodio están en 1023,4 gramos de solución. Esto lo hemos sacado de aquí. Es la misma fórmula de aquí y la misma fórmula de aquí. ¿Ya? Entonces, nosotros necesitamos saber cuántos son los gramos para 330 gramos. 330 por 23,4 dividido entre 1023,4 nos da 7,54 gramos de cloruro de sodio. ¿Podemos reemplazar estos gramos aquí? Sí, ahora sí se puede. Se puede porque ya hemos interpretado lo que son la concentración y la solución. ¿Ya? Entonces pasamos a reemplazar. ¿Qué más nos piden? Los gramos de agua. ¿Cómo obtenemos los gramos de agua? Restando solución con soluto. Muy bien, ¿y cuánto es la solución? 330 gramos de solución
Menos Van a recordar 7,50. que estos 1023 es de la concentración y nosotros necesitamos los gramos, pero para esta solución, ¿cierto? Entonces tenemos los gramos que son del soluto y tenemos la solución, 330 gramos menos 7,54. Y de esa forma nos da lo que es el solvente. ¿Claro? ¿Entendieron esa parte o no? Sí, auxiliar. Ya. Digamos entonces, si ya tenemos el agua y tenemos los gramos de cloruro de sodio, ¿podemos hacer nuestra solución? ¿Se puede o no se puede? Tendríamos que sacar la densidad. Pero ¿cómo sacamos la densidad? Densidad es igual a masa sobre volumen. Si no me Chicos, equivoco. hay algo que ustedes aún no entienden. Todas estas, ¿de qué se trata? ¿Qué nos da a entender una práctica de laboratorio? Se usa el densímetro, Bien, ¿y por qué utilizarías el densímetro? porque estamos en una práctica de laboratorio. Bien, estamos en una práctica de laboratorio en la cual estamos haciendo el experimento, estamos midiendo el agua, estamos pesando los gramos. Ustedes imagínense que están en el laboratorio haciendo eso, ¿ya? Porque ese es el fin de la práctica de laboratorio que ustedes se suponía que tendrían que estar haciendo. Por ejemplo, si ustedes están en un laboratorio de farmacotecnia, quiere decir que van a preparar los medicamentos, van a preparar un jarabe. No es que le están mostrando porque quieren que vean cómo se elabora, sino que se supondría que ustedes tendrían que estar en el laboratorio realizando esas prácticas, ¿ya? Entonces, si tenemos los gramos y tenemos los gramos de solvente, ¿qué vamos a realizar? Disolverlo. La solución, ¿ya? La solución. ¿Y cómo vamos a realizar la solución? Vamos a pesar en un vidrio de reloj los gramos de cloruro de sodio. ¿Por qué vamos a medir los ml de agua si aquí nos dan en gramos? Porque para convertirlo por uno, o sea, básicamente es lo mismo. Gramos Bien, ml, entonces, ¿cuánta es la densidad del agua? 1. 1 gramo por cada ml, ¿ya? Entonces podemos medir los ml de agua calculado y pasar a un vaso precipitado. Pesamos el cloruro de sodio, medimos el agua y vamos a pasar a un vaso precipitado para disolver lo que es la sal y el agua, ¿ya? Disolver la sal en el vaso de precipitado que contiene el agua y agitar con una varilla de vidrio. Una vez ya esté nuestra solución bien integrada, vamos a pasar a lo que es una probeta. ¿Para qué utilizábamos la probeta? Para que pueda Para medir la todo densidad. lo que entra al decímetro. Para medir la densidad y por Muy bien. Mientras vayan colocando su grupo y su nombre en el chat, primero apellido y luego su nombre, ¿ya? Por favor. Vamos a vaciar esta solución a la probeta. ¿Por qué? Porque es más factible para el densímetro medir lo que es la densidad de esa manera. Entonces vaciamos toda la solución, vaciamos el densímetro. Disculpe, ¿Sí? va a tardar todavía, es que tengo otra clase y quería salirme. Déjeme su nombre en el chat. Ya. ¿Ya? Entonces vaciamos la sal y vaciamos el agua, mezclamos la solución y vaciamos una probeta. En esa probeta vamos a colocar lo que es el densímetro. El densímetro va a medir la densidad. Entonces, de esa forma, obtenemos la densidad. Casualmente, esta densidad nos dio 1015 gramos por cada ml. ¿Ya? Buscamos en nuestra tabla cuánto es 1015. No tenemos lo que es la concentración para 1015. Entonces, ¿qué se tiene que hacer?
¿Qué se llama esto? Tabla de concentración. Interpolaridad. La interpolaridad. Entonces, 1013 tiene una concentración de 2. Para 1015 esa es la incógnita. Y para 1020, 3. Entonces, extremos con extremos y extremos con medio. 1013 menos 1020 dividido entre 1013 menos 1015 es igual a 2 menos 3 y 2 menos 20. Casualmente nos salió 7 medio en la diferencia de esta fracción. Es igual a 2 menos 3 menos 1. 2 menos x se coloca tal y como está porque no se puede sumar ni restar ni multiplicar un número con una letra. Entonces estos que están multiplicando, dividiendo, van a pasar a multiplicar. 7 por 2 menos x, propiedad distributiva. 7 por 2, Disculpe. 14. ¿Sí? En eso de la resta, yo tengo una duda de que 1,013 menos 1,020 sale 0,007, creo. ¿Y por qué lo pone 7 usted? Porque eso me salió en mi calculadora lo saco 1013 con una fracción. 1013 menos 1020 dividido entre 1013 menos 1015 y me sale 7 medio. Es el mismo resultado, solo que en fracción. Claro, ajá. Y debe de salir el mismo resultado porque el valor que queda aquí, este va a pasar arriba, se van a multiplicar, no va a salir este dato y se va a realizar el mismo procedimiento. ¿Ya? Entonces, propiedad distributiva, 7 por 2, 14, más por menos, 7x igual a 2 por menos 1, 2 por 1, 2, más por menos, menos. ¿Qué nos estorba el 7? Va a pasar a dividir, x es igual a menos 7x igual a menos 16, x igual a menos 16 sobre 7. ¿Cuánto nos da? 2,28, menos por menos, más. ¿Y cuánto sería la concentración experimental? 2,28% masa más. Y colocamos en nuestra tablita. ¿Qué más nos falta? La concentración, esta sería la concentración teórica, ¿ya? No, la concentración experimental. Y aquí sería la concentración experimental en porcentaje masa-masa. ¿Pero qué nos pide aquí? La concentración experimental en molalidad. ¿Cómo van a interpretar? Ya obtuvimos esta concentración en porcentaje masa-masa de la densidad, quiere decir que es una concentración experimental. ¿Cómo vamos a obtener la concentración experimental en molalidad? Por favor, mientras les estoy explicando, que alguien me le saque el screen al chat, creo que en el chat me están poniendo su nombre, y me lo envían a mi privado, por favor. Así les sigo explicando y no corto el porcentaje masa-masa. Tenemos que transformar a molalidad. ¿Cómo la vamos a transformar? ¿Cómo sería porcentaje masa-masa? ¿Cómo lo interpretarían? Esto avanzamos en la anterior clase. ¿Nadie? Que en 2,28 gramos hay 100 gramos de solución. Muy bien, eso significa la porcentaje masa-masa. Son gramos de soluto en 100 gramos de solución. Entonces, nosotros necesitamos saber la concentración de molalidad. ¿Cómo vamos a transformar a molalidad? Son los moles de soluto en 1000 gramos de agua. ¿Ya? La solución, la concentración en porcentaje masa-masa son 2,28. Quiere decir que de esta fórmula vamos a sacar la concentración experimental. Molalidad son mol por 1000 gramos de agua, pero aquí tenemos gramos por 100 gramos de solución. ¿Cómo obtenemos los gramos de agua? Si tenemos el soluto y tenemos la solución, se va a restar estos dos.
y vamos a tener lo que es el solvente, ¿cierto? Que serían 97,72 gramos de agua. ¿Qué es lo que hicimos al principio? Con el peso molecular transformamos estos moles a gramos. Vamos a realizar lo mismo, pero de una forma inversa. Que estos gramos los vamos a transformar a molalidad. ¿Cómo transformábamos? Con el peso molecular, ¿cierto? ¿Cuánto es el peso molecular del cloruro de sodio? 58,5 gramos. Quiere decir, 58,5 gramos de cloruro de sodio están en un mol. Pero ¿cuántos son los moles que necesitamos? Son 2,28. Para 2,28, ¿cuántos moles serán? 2,28 por 1 dividido entre 58,5 nos da 0,03 mol. Ahora sí, ¿podemos sacar la concentración experimental? Sí. ¿Se puede o no se puede? Se puede porque vamos a interpretar 0,03 mol, que es lo mismo de estos 2,28, y están en 97,72 gramos de agua que hemos sacado de esta concentración. Pero para 1000 gramos de agua, porque así nos indica la fórmula de molalidad, ¿cuánto va a ser la concentración de molalidad? 1000 por 0,03 dividido entre 97,72 nos da 0,3 molalidad, ¿ya? Entonces ya tenemos la concentración experimental que la hemos sacado de esta tabla de porcentaje masa-masa por la densidad experimental, ¿ya? Una vez tenemos ese dato, los reemplazamos. Ahora sacamos el error relativo, que ustedes ya saben cómo se saca. Error absoluto es igual a valor verdadero menos valor experimental. ¿Cuánto es el valor verdadero? 0,4. Menos 0,3. Nos da un error absoluto de 0,1. Error absoluto sobre valor verdadero por 100 nos da el 25% de error de esta práctica. ¿Se entendió, chicos? ¿Tienen alguna duda? En lo que es la concentración experimental en molalidad, ahí lo puedes explicar otra vez, por favor. Ya. Un segundo. ¿Esto? Entonces se vuelven a conectar porque ya se va a cortar. ¿Ya? Ok. Que necesitamos la concentración experimental en molaridad. Porque en esta tabla, la densidad la llegamos a obtener de realizar toda la solución y medir con un densímetro, ¿cierto? ¿Fue así o no fue así? Sí. Ya, entonces, cuando obtenemos la densidad, ¿se acuerdan que hay una tabla en la parte de atrás de su guía donde nos indica, des en cuenta si cloruro de sodio, la densidad versus concentración? Nos dice que para 1015 o para 1020 o para 1034, así, nos da tal concentración. Para 1015 no tenemos una concentración, ¿cierto? Entonces lo que nosotros realizamos es una interpolaridad. Al realizar esa interpolaridad nos da 2,28% masa-masa. Pero en nuestra fórmula ya obtuvimos lo que es la concentración masa-masa. Pero no nos dan lo que necesitamos, que es la concentración experimental en molalidad, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Ya. Entonces, si esta concentración en porcentaje masa-masa es experimental, no la da la densidad, quiere decir que de esta concentración, si partimos, podemos obtener esta concentración experimental en molalidad. ¿Se puede? Sí. Entonces, eso es lo que hemos hecho. Obtuvimos lo que es la concentración de porcentaje masa-masa. Si la densidad nos hubiera dado 1027, quiere decir que su concentración en porcentaje masa-masa es 4. Entonces, nos evitaríamos hacer todo este paso de interpolaridad. Pero como no fue así,
tuvimos que hacer interpolaridad para de ese modo sacar la concentración porcentaje masa-masa. Entonces nos piden la concentración experimental de molalidad. Esto era lo que yo les decía. Por ejemplo, cuando ustedes hacen mezcla, yo le puedo dar porcentaje masa-masa, porcentaje volumen-volumen, normalidad y molalidad. Ustedes hacen sus cálculos, sus transformaciones, qué sé yo, con densidad, peso molecular, todo, hasta llegar a gramos. Pero si yo les pido de esa mezcla, transfórmenme a molalidad. Les tengo que dar peso molecular para que puedan transformar de gramos a mol. Si yo les digo a porcentaje masa-masa, como está en gramos, se puede transformar. Entonces, con lo mismo, de esta concentración, que es por porcentaje masa-masa, unidad física, vamos a obtener la concentración experimental de molalidad, que es una unidad química, ¿ya? Entonces, ¿cómo interpretamos 2,28% masa-masa? 2,28 gramos de cloruro de sodio están en 100 gramos de solución. Pero molalidad son mol en 1000 gramos de solución, ¿cierto? En 1000 gramos de agua, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, estos gramos se deben transformar a mol. Y de estos 100 gramos de solución, debemos obtener gramos de agua. ¿Cómo obtenemos los mol? ¿Cómo llegamos a obtener mol? Con el peso molecular. Entonces, ¿cómo vamos a obtener agua de esta solución? Con la resta. Con la resta. Siempre des en cuenta que yo digo 2,28 gramos de cloruro de sodio están en 100 gramos de solución. Si 2,28 están en 100 gramos de solución, ¿cuánto sería de agua? Porque, a ver, imagínense, tienen un frasquito. Este es un vaso precipitado que tiene 100 ml. Y yo estoy diciendo que de ese total de 100, yo tengo 2,28 de cloruro de sodio. Quiere decir que esto es cloruro de sodio. ¿Y el resto qué es? Agua. Agua, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a obtener lo que es el solvente? Restando de la ecuación de solubilidad. Sí, de soluto más solvente es igual a solución. ¿Cuánto es los gramos de soluto más solvente igual a solución? Solvente es igual a solución menos el soluto que pasa al otro lado. Entonces, ¿cuánto es la solución? 100. Menos, ¿cuánto fue el soluto? 2,28. Tenemos un solvente de 97,72 gramos de agua. Quiere decir, para que tengamos estos 100 gramos de solución, son 2,28 gramos de cloruro de sodio y 97,72 gramos de agua, que nos dan 100 gramos de solución. Ahora sí, un poco más claro hasta aquí. Sí, auxiliar. Ya, porque molalidad son mol de soluto en 1000 gramos de agua. Ya tenemos gramos de agua. Ahora, ¿qué nos falta? Estos gramos transformar a mol. ¿Ya? ¿Cómo transformamos de gramos a mol? Peso molecular. El peso molecular. ¿Cuánto es el peso molecular del cloruro de sodio? 58,5 gramos por cada mol. Entonces, ¿se acuerdan que siempre cuando interpretamos una fórmula, por ejemplo, 0,4 mol, son 0,4 mol en 1000 gramos de agua? ¿Cómo se hace para transformar a molalidad ahora? ¿A cuánto tenemos que llevarlo? Fíjense que aquí está en... espérenme un momento. Estos mol están en ¿cuánto de agua? En 97,72 gramos. Pero para llevar a molalidad, ¿cuánto de agua se requiere? 1000 gramos de agua. 1000, ¿cierto? No necesitamos nosotros 97. Entonces,
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Interpretar estos 0,3, que son los mismos de estos 2,28. 0,3 mol están en 97,72 gramos de agua. Esta agua se ha sacado de esta concentración. Para llevarlo a molalidad son 1000 gramos de agua. Entonces, 1000 por 0,03 mol dividido entre 97,72 gramos de agua, ¿cuánto nos va a dar? 0.3, perdón. 0,3 ¿qué? Mol. ¿Por qué mol? Me equivoqué. Molalidad. Molalidad es la concentración porque estamos relacionando con los 1000 gramos de agua, que significa que estamos transformando a la concentración de molalidad, ¿ya? Entonces, si ya tenemos 0,3 que son la concentración experimental, podemos sacar el error relativo. ¿Por qué? Se necesita valor verdadero menos valor experimental. Aquí está el valor experimental de concentración en molalidad y aquí está el teórico. Entonces, ¿cuál es el valor verdadero? ¿El teórico o el experimental? Teórico. Teórico, ¿cierto? Son 0,4 menos 0,3 que acabamos de encontrar de esta concentración de porcentaje masa-masa y esta concentración que se sacó de la densidad de la experiencia que se hizo. 0,4 menos 0,3, 0,1. Ahora, el error relativo es el error absoluto que acabamos de encontrar dividido entre el valor verdadero por el 100%. Error absoluto, 0,1. Dividido entre cuánto es el valor verdadero, 0,4. Por el 100%. ¿Cuánto nos da? Un error relativo del 25%. ¿Ya? Ese sería el error que tuvimos en la práctica, ya sea por mal pesada, por los instrumentos, materiales, etcétera. ¿Ya? ¿Alguna duda que le quede referente a la práctica? Porque todo el cuestionario investigación. En concentración experimental, en el libro está porcentaje de masa sobre masa y es lo mismo que en molaridad, es que no estoy confundida. No, por eso es que por eso es que aquí nos dan concentración experimental. ¿Cómo? A ver, ¿cómo les explico? La densidad, la densidad, gracias a la densidad es que nosotros obtenemos una concentración, pero no es la concentración que nosotros requerimos, porque es una concentración de unidad física que es porcentaje masa-masa. Pero nosotros vamos a encontrar la concentración experimental de esta fórmula. ¿Por qué? Porque esta es también una concentración experimental que se sacó de la densidad que es experimental. Lo que nosotros estamos haciendo es este dato